Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Es los más grandes avances de la medicina registrados en los últimos 20, 30 años y los que vamos a ver en un futuro cercano tengan que ver con la aplicación de los conocimientos de genética, con la aplicación de lo que sabemos del ADN humano y la posibilidad de a través de eso generar tratamientos, generar conocimientos, diagnósticos, y no hablemos de todo lo que entra ya más cerca de la órbita de la ciencia ficción, pero vamos a meternos en este arranque de Sobre Ciencia en la genética humana o en la aplicación de la genética a nosotros las personas. Le agradecemos muchísimo a la doctora Mariela Larrandaburu, bienvenida a Sobre Ciencia una vez más, Mariela, gracias por acompañarnos, especialista en genética humana y presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Gustavo. Buenas tardes, buenas noches para todos. Realmente es un honor para nosotros poder estar hablando de primera mano de los temas que nos preocupan y nos ocupan. Ni más ni menos. A ver, la fecha destaca, la del Día Mundial del ADN, lo que tiene que ver con la importancia de la genética y la genómica, y como hemos ido asimilando los conocimientos como en dosis, tal vez no nos demos cuenta de todo lo que pasó en estas últimas 3, 4 décadas, ¿no? Sin duda es así. De hecho, nuestro proyecto, que se llama Genética Médica de la Dosis Justa, que seguimos trabajando en él, tiene que ver con este conocimiento. Porque realmente, hoy por hoy, hay elementos claves que la genética y la genómica y la molécula de la vida ha traído luz para entender lo que está ocurriendo en la naturaleza humana. Primero, por ejemplo, el tema de la ancestría, el diagnóstico prenatal a través de sangre fetal en sangre materna, la oncogenética, la oncogenómica, la medicina de precisión. Entonces, hoy estamos en el 2024 en ese punto y este Día Mundial del ADN Internacional nos permite poner este tema en la mesa y discutir, porque es muy importante. ¿Por qué eso de medicina en la dosis justa? ¿Y cómo se vincula esa idea con los conocimientos que vienen de la aplicación? En realidad es una idea que tenemos desde hace mucho tiempo porque el conocimiento genético y genómico tiene que llegar a toda la población y a las diferentes especialidades médicas, Gustavo. Y hoy por hoy sabemos que una de las barreras importantes que nosotros tenemos en esta área es la capacitación y la sensibilización del tema en todas las áreas de las ciencias de la salud. Entonces hay que trabajar en esa línea y de hecho nosotros participamos a fines del año pasado de un consorcio, una reunión, diríamos así, internacional sobre educación en genómica a nivel internacional, propiciado por el sistema sanitario inglés. Y te hago un comentario rápido, ese evento se realizó en Cambridge, en el centro genómico donde se secuenció el 30% del genoma humano. Ok. Dijiste algo, ¿no? Educación en genómica. Y me pareció entender de lo que venías diciendo como que hay que hablar de dos educaciones distintas. La de nosotros, a la hora de acceder a la medicina y pedir los mejores tratamientos posibles, y hablaste de la educación del colectivo médico. Todo, el colectivo médico y los que colaboran, los técnicos. No nos olvidemos que en esta área incluye también biólogos, bioquímicos, informáticos. Entonces todos tenemos que trabajar en una forma articulada. Y la población tiene que entender que estas cosas que están pasando, y esto que tú tenés en tu diseño, tus CRISPR, sí, que son las tijeras moleculares, que hace parte de los tratamientos actuales, de alguna manera tienen que llegar. Y tenemos que romper muchas barreras. Pero la primera barrera es capacitar y hacer entender que esto es posible. Y por eso la Organización Mundial de la Salud está con un proyecto muy importante relacionado con el acceso de la genómica en la salud global. Bien, ¿cómo accedemos o a qué estamos accediendo hoy en Uruguay? Por ejemplo, Uruguay tiene, una buena noticia, que tiene un programa de enfermedades raras y anomalías congénitas a partir de fines del año pasado. Tiene un trabajo sobre un Centro Nacional de Referencias de Enfermedades Raras y Anomalías Congénitas. Tiene una serie de fármacos relacionados con la genética que también están accesibles de alguna manera a la población. Tiene algunos tratamientos diagnósticos para oncología. Nos queda un camino largo por recorrer, que no solo esto pasa en Uruguay, sino que pasa en el mundo entero, pero conocer es la base
de poder exigir y poder acceder. En Uruguay se genera muy buena ciencia, hay una cantidad muy grande de trabajos que tienen que ver, se vinculan directamente con lo que acabas de mencionar, y uno no duda que podemos recibir como pacientes, estaríamos en condiciones de recibir prácticamente lo mismo que en los principales centros de salud del mundo. Pero aparece el problema del acceso, ¿no? De que no todo el mundo, según el centro de salud o el tipo de cuidado que reciba, está en condiciones de tener ese beneficio. ¿Es muy desparejo en Uruguay? Bueno, la inequidad existe, pero acá me voy a tomar un tiempito para contar una cosa que es la inequidad en la educación y la sensibilización. Tenemos que trabajar mucho en sensibilizar en todas las especialidades médicas, porque la oncología tiene un área que es la oncogenética, la medicina cardiovascular tiene un área que es la cardiogenética, lo mismo en la oftalmología y así vamos por todas las especialidades médicas. Entonces tenemos que conseguir de alguna manera que los profesionales de la salud a este tema también lo tomen como propio y puedan de alguna manera transitar ese camino para ofrecerles los estudios o los diagnósticos a los pacientes. Porque es verdad que para algunas cosas no se puede hacer nada, pero hoy tenemos que conocer el estatus molecular, por ejemplo, de oncología, del estado del tumor, que eso va a ser la diferencia enorme en el tratamiento, porque vamos a conseguir medicina de precisión para ese tumor y para esa persona en ese momento. La dosis justa y adecuada a cada uno de nosotros. Exacto. Es necesario conocer la genética del tumor y la genética de la persona que lo porta, ¿no? Las dos cosas. Y acá me voy a detener en otro tema muy importante actual, que es la farmacogenómica. Bien. La farmacogenómica no solo se aplica al tratamiento específico del tumor, sino para tratamientos de que no van a actuar de la misma manera en una persona que en otra. Es como las infecciones, Gustavo. No todos expuestos al mismo agente respondemos de la misma manera. Y por eso necesitamos medicamentos que estén de acuerdo a nuestros genes para que el efecto sea el adecuado y tenga menos efectos secundarios también. Vos dijiste recién que cuando cualquiera de nosotros accede a una consulta médica y tenga posibilidades de tener un mejor abordaje a partir de las herramientas de la genética, la genómica y el conocimiento, que el profesional o la profesional le ofrezca al paciente. Y si eso no sucede, ¿cómo hace el paciente? ¿Cómo informamos al paciente? ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué pido? Bueno, en realidad el tema más importante en esto justamente es el rol del médico genetista clínico. La genética clínica tiene un rol fundamental en esta serie de actividad de la medicina personalizada. Porque hoy por hoy lo que tiene que pasar siempre es que cuando uno pide un test genómico, que lo puede hacer cualquier especialidad, pero siempre tiene que haber un asesoramiento genético, y eso lo hace el genetista, pre-test y post-test. Estos test genómicos no son tan sencillos y sus resultados, obviamente, no son tan sencillos como un hemograma o como otro test de una proteína, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y la genética clínica acá cumple un rol fundamental. Entonces tenemos que articular la genética clínica dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y con las otras especialidades de la medicina. Porque ahí está, ¿no? Y un poco para redondear, porque creo que ese es el mensaje que tenemos que dejar. Están los conocimientos, tal vez no haya todavía una cantidad, una masa crítica suficiente de profesionales como para cubrir todas las áreas, pero yo cuando miro, no sé, en mi prestador de salud, no busco médico genetista, busco, no sé, urólogo, busco dermatóloga. Y eso es lo que hay que conseguir, porque el médico genetista tiene una visión holística e integral de todas estas enfermedades raras y otras relacionadas a este tema. Y toda la medicina de precisión tiene que estar encarada fundamentalmente por un equipo interdisciplinario y el médico genetista tiene que ser parte de ese equipo. Entonces nosotros desde la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana estamos trabajando fuertemente en alfabetizar. Claro. Y eso es alfabetizar y sin duda que esa es la diferencia. Alfabetizar en un alfabeto de 4 letras. Alfabetizar en un alfabeto de 4 letras, que tiene una variabilidad gigante y que a veces hemos avanzado muchísimo, pero cada vez que vamos avanzando aparecen nuevas preguntas y eso es fascinante. Mariela, te voy a despedir con una pregunta que tal vez se pueda responder con un sí o un no. ¿Todas nuestras dolencias pueden ser mejor curadas si se suma al abordaje habitual un abordaje genético? Sin duda, es así.
El abordaje genético se ha visto que ha transformado la historia en la salud, en diferentes áreas, porque nuestra vida de alguna manera, en mayor grado o menor grado, está vinculado con la genética. Y no nos olvidemos también otro punto muy importante, que es lo que se llama epigenética, que es la relación de nuestros genes con nuestro ambiente. Hay mucha terapia génica. Este año fue publicado nuevos fármacos relacionados, por ejemplo, al control del colesterol, que está relacionado no con modificar el ADN como tu tijera, directamente tu ADN, sino modificar otras proteínas que regulan ese ADN. Y eso es la epigenética, las proteínas reguladoras del ADN. Podríamos hacer no un programa, sino un mes entero para hablar de O ADN más. y todos estos abordajes. Mariela Larrandaburu, primero que nada, el presente de Ística Objetos, Ay, que le muchas entregamos a todos quienes gracias. visitan sobre ciencia. Ay, qué amor. Y Muchísimas vez, gracias. Por favor, una vez más el agradecimiento por haber venido, y hay que seguir trabajando porque esto, como bien dijiste, forma parte del derecho a la salud y hay que acceder a él. Bueno, gracias a ti, y dejamos el mensaje. La genética y la genómica tienen que estar al servicio de todas las personas en todas las edades. Muchas gracias. A ti. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos, seguimos hablando de ADN, pero ahora proyectamos miles de años para atrás.